Algo con los jóvenes. Siento que esta palabra de Dios me la ha dado para ustedes. Así que quiero que los jóvenes se sienten juntos en una misma hilera. Gaby, Isabela, siéntate ahí como quieran. Pero siéntense juntos. Nico y Anthony. Quiero que se agrupen, que se sienten juntos, los jóvenes. Siéntense juntos. Esta palabra que Dios me ha dado, jóvenes, escuchen. Esto le va a cambiar la vida. Esto va a poner a ustedes una llave que le va a abrir puertas. Que le va a abrir puertas. Jóvenes, atiéndanme acá, jóvenes. Va a abrir puertas este principio que voy a enseñar hoy. Así que estén atentos, porque Dios le va a hablar. Amén. Pues seguimos corriendo con nuestras series, caminando bajo principios, ¿verdad? La semana pasada pues estuvimos compartiendo los conflictos que hay entre las emociones, nuestras emociones, y los principios que se basan en las leyes, en cómo Dios creó las cosas. Que a veces nuestras emociones van por un lugar, ¿verdad? Y los principios están en otro. Y entonces todos pasamos por eso. Todos tenemos que enfrentar esos conflictos de lo que es la realidad y lo que nosotros tenemos en las emociones. El asunto es cómo hacemos coincidir la realidad o los principios de vida con nuestras emociones. Cómo podemos caminar, ¿verdad? Y ser efectivos cuando ponemos emociones sobre principios. Cuando comenzamos a caminar con nuestras emociones bajo los principios con que Dios creó los cielos y la tierra, entonces vamos a ver un gran éxito. Pero hoy quiero traerles un principio que activa la vida. Un principio que produce vida y vida en abundancia. Dice la palabra del Señor en el Salmo 96, versículos 7 y 8. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos. ¿Cuántos tienen familia acá? Son familia, ¿verdad? Dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra. Diga conmigo, la honra. Debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo un principio que está en la Escritura cada momento, que se repite en cada instante, que es el principio de honra. Este es un principio pero muy importante, la honra. Porque este principio tiene una característica muy peculiar. Para que este principio sea activado en nosotros y los beneficios de este principio nos beneficien a nosotros, primero tenemos que practicarlo en algo, en alguien. En algo. Primero tenemos que honrar a alguien o tenemos que honrar a algo para que este principio sea activado en nuestras vidas. Amén. Para que este principio pues llegue a plenitud a nuestras vidas, necesitamos honrar. Necesitamos activar la honra. En los 10 mandamientos habla que este es el primer mandamiento con promesas. Es el mandamiento de honra, promesas de vida. Por eso este principio activa la vida. La vida es activada bajo el principio de honra. Dice la Escritura, jóvenes, honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Si tú quieres tener muchos días sobre la tierra, tienes que activar en ti este principio de honra. Tienes que honrar. Amén. Ahora, vamos a establecer una base para hablar entonces de este principio. Tenemos que entender que Dios es un Dios extremadamente moral. Diga conmigo, moral. Moral, ¿verdad? La moral. La moral de Dios establece justicia, establece paz, establece bendición y vida. La moral de Dios establece justicia, paz, bendición y vida. Es por ello que cuando el pueblo de Israel, Dios los saca de Egipto para establecer con ellos una nación. Dios sacó a Israel de Egipto para establecer con ellos una nación modelo, ¿ok? Donde todas las naciones de la tierra tuvieran que mirar a Israel y seguir el modelo. ¿Qué es lo primero que hace Dios? Le da su ley moral. Le da 10 mandamientos, que son las leyes
morales con las que Dios iba a establecer límites a su pueblo. Para que en medio de la libertad que Dios nos ha dado, el libre albedrío, ¿verdad? Hay 10 leyes morales que nos traen vida. Que nos ponen a caminar conforme a la plenitud de Dios, conforme al diseño de Dios. Esas leyes tienen que ver con lo que fuimos diseñados, tienen que ver con nosotros, tienen que ver con los códigos de creación con que Dios nos hizo. Ahí están los 10 mandamientos. Israel estuvo 400 años viviendo en una cultura y tradiciones diferentes. Cultura y tradición que producía muerte. Y Dios los saca de Egipto para establecer en ellos una nación modelo y le da los 10 mandamientos, la tabla de los 10 mandamientos. Para poder establecer entonces salud, balance, equilibrio sobre un principio de vida que estableciera moral en el pueblo. Dios es un Dios moral y lo que honre la moralidad de Dios traerá frutos abundantes. Y todo lo que quebranta la moralidad de Dios traerá destrucción, traerá ruina, traerá pobreza y traerá injusticia, mucha injusticia. Amén. Hemos escuchado esto muchas veces, que los grandes imperios de la historia nunca fueron conquistados por un enemigo externo. Por ejemplo, el Imperio Romano, ¿verdad? El Imperio de Persa. Todos estos grandes imperios de la historia que fueron un día y hoy no existen. Hoy no existen, ni tan siquiera existen. Solo existen en los libros de historia. Pero estos imperios eran imperios poderosos, desarrollados, ¿verdad? Para su tiempo tenían el más alto nivel de desarrollo que pudieran tener, tenían los mejores ejércitos, tenían los mejores adelantos médicos que habían en esa época, los mejores adelantos científicos, tenían a los mejores sabios, tenían todo para ser naciones exitosas, todo para ser naciones establecidas, ¿verdad? Pero, ¿qué fue lo que derrotó a esos imperios? ¿O qué fue más bien lo que los autoderrotó? Porque nadie los derrotó, ellos mismos se derrotaron. Y fue la inmoralidad. Los líderes comenzaron a practicar inmoralidades dentro de sus gobiernos. Y esa inmoralidad comenzó a fluir. Y a fluir de tal manera que llegó el momento en que ellos mismos se autodestruyeron. Cualquier semejanza con la realidad no es pura coincidencia. Amén. La inmoralidad destruye, porque no fuimos creados para vivir en la inmoralidad. Dios estableció su creación sobre leyes morales. Ellos tuvieron una autodestrucción. Ellos se autodestruyeron. Y eso es una verdad histórica. La podemos encontrar en los libros. La podemos encontrar en todos los hechos históricos. Ahora, el liderazgo es lo primero que se corrompe con la inmoralidad. El liderazgo es lo más importante con respecto a que mantengamos la moralidad. Tienen que ser los líderes los que preserven, los que velen, los que guarden la moralidad, porque los líderes, lo que está en los líderes es un principio de autoridad que después vamos a estar dando. Todo lo que está en el líder, pues influencia toda la base del liderazgo. Todo lo que está en la cabeza del liderazgo desciende por los canales de autoridad y afectan a los demás. Salmo 133. Veamos este principio en la palabra. Dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Está hablando de una comunidad que viven juntos en armonía, pero es como el buen óleo sobre la cabeza. Estamos hablando de autoridad. La cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón. O sea, vemos que hay un pueblo, que hay un líder que se llama Aarón, y que hay un óleo, tipología del aceite, que desciende sobre esa barba, influye, baja por las vestiduras, son las estructuras, ¿verdad? Las estructuras de un pueblo, estructuras de orden, y todo lo que está en el liderazgo pues desciende. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado bajo qué coberturas estamos viviendo.
bajo qué coberturas de autoridad estamos viviendo. Y a la hora de elegir, si nos dan la oportunidad de elegir, tenemos que elegir bien la cobertura correcta. No estamos eligiendo una persona, estamos eligiendo coberturas. Estamos eligiendo proyectos y planes que tiene esa persona. Y esa cobertura nos bendice o esa cobertura nos maldice. Tenemos que tener bien en claro sobre bajo qué cobertura estamos viviendo. Bajo qué cobertura estamos moviéndonos. Porque todo lo que está en la cabeza te va a influir. Por eso nosotros tenemos que ser activos. La iglesia está llamada a ser activa. La iglesia está llamada a ser proactiva. A no quedarse tranquila, sino a establecer y a influir para que el liderazgo que nos gobierne sea un liderazgo justo o lo más justo que podamos. Por eso no participar en las elecciones no es bueno. Porque depende de lo que usted vote, es la cobertura que usted va a estar viviendo. Usted, sus hijos, su casa y todo el mundo. Por eso nosotros tenemos que ser activos. Porque lo que quiere el enemigo es que usted no haga nada. Que usted sea un inactivo, que esté desactivado. Pero en esta hora usted se va a levantar. Porque Dios le está dando una palabra que lo activa. Y lo que usted no conocía, pues ahora lo está conociendo. Tiene que ser proactivo. Depende de la cobertura. Así mismo ocurre con las coberturas espirituales. Cuidado con que usted pone su vida y su familia, bajo qué cobertura usted la pone. Porque todo va a afectarle. Va a afectar a sus hijos, va a afectar a sus nietos, va a afectar su casa. ¿Bajo qué cobertura estás viviendo? Por eso es muy importante eso que estamos diciendo. Porque fíjate que la Escritura dice que cuando los justos prosperan, la ciudad se alegra. Estamos hablando de principio de autoridad. Mas cuando el impío gobierna, la ciudad gime. Son dos coberturas diferentes. Pero si nos dan la oportunidad de colocar un líder, pues hagámoslo bien. No seamos inconscientes. Si hay inmoralidad en los liderazgos, se manifiesta en la sociedad. Por eso es que Dios es un Dios moral. Y como Dios es un Dios moral, y cuando practicamos la moralidad de Dios, nos ponemos en sintonía con que Dios creó. Y por eso la tierra produce, todo produce, las ciudades son guardadas, cuando nuestras ciudades están bajo la moralidad de Dios. Por eso cuando vemos a nuestro alrededor y vemos que se quebranta la moral, estamos en peligro de perder lo que tenemos, lo que algún día fue edificado por alguien bajo estructuras y leyes morales que se implantaron un día, pero al quebrantar el principio de honra, se olvidaron los fundamentos que fueron plantados. Sin ir muy lejos, aquí en Estados Unidos se edificó esta nación. La constitución de esta nación se edificó sobre principios bíblicos. La mayoría de nuestros patriarcas, nuestros padres fundadores, eran personas muy vinculadas a la Biblia, muy vinculadas a la fe cristiana. Y ellos establecieron una nación conforme al modelo, así como Dios le quiso hacer en Israel, establecer un modelo de nación, pues ellos dijeron, vamos a hacer lo que Dios quiso hacer con Israel, aquí en Estados Unidos. Y comenzaron a escribir una constitución sobre las libertades, sobre la libertad de ofrecernos los derechos inalienables que nos dio el Creador. Sobre esa base, pues ellos crean una constitución y edifican sobre la ley moral de Dios. Por eso es que Estados Unidos es un país que ha prosperado, no por la habilidad del hombre, no por la habilidad del hombre, no porque el hombre también juega parte de eso, pero es más bien porque sus fundamentos están basados sobre principios morales y espirituales, con que Dios estableció los cielos y la tierra. Pero hay un enemigo que quiere destruir y lo va a hacer a través de hombres, así como Dios hace, porque la iglesia hace, ¿verdad? Dios no hace nada porque Dios es el genio de la lámpara. Dios no es el genio de la lámpara. Dios te necesita a ti, te necesita a mí para hacer su obra sobre la tierra, para cumplir su propósito sobre la tierra. Amén. Dios no nos necesita para que nosotros
cambiemos las atmósferas, para que nosotros transformemos las cosas. Dios te necesita y Dios me necesita. Así Satanás también tiene sus agentes que promueven la inmoralidad, que arrastran toda la injusticia, traen pobreza y traen muerte. Cuando los frutos de la inmoralidad se manifiestan, traen contaminación, traen confusión, traen oscuridad, causan la destrucción de estructuras sociales como la familia, la educación y todo lo demás. Es afectado por la contaminación de la inmoralidad. Ahora, nosotros somos la trompeta de Dios. Nosotros somos llamados a ser la trompeta. Nosotros somos llamados a ser las bocinas de Dios. Pero hay muchos tontos útiles repitiendo como papagayo la inmoralidad del mundo. La cantan, escúchenme jóvenes, cantan la inmoralidad porque la música hace que entre suave. La música es como una píldora, pero un jarabe. Tú sabes que le hicieron un jarabito dulce y entra suave. La cantan, la difunden, la premian, ¿verdad? Hacen certámenes donde se entregan premios y es premiada la inmoralidad. La financian. Hay personas que ponen dinero para que estas agendas avancen. Estas agendas no avanzan mágicamente. Son financiadas por grupos de hombres no extraterrestres, hombres como tú y como yo, pero que sirven a las tinieblas. Están vendidos a las tinieblas y financian estos proyectos para que la inmoralidad de Dios sea quebrantada. Total, al final estos también son tontos útiles porque lo que están haciendo es el plan del enemigo. Y ellos mismos se van a autodestruir también. Lo que pasa es que ellos no lo saben. Nosotros tenemos que ser la trompeta para decírselo hasta ellos. Porque ellos no lo saben. Colaboran con todo tipo de ley inmoral, con todo tipo de agenda inmoral, colaborando con su propia autodestrucción. Apártate del mal y haz el bien, dice la palabra. Seguimos las leyes morales de Dios. Amén. Esta es la base, que Dios es un Dios moral. Ahora, vamos a hablar específicamente de la honra. ¿Qué es la honra? Jóvenes, escúchenme acá. La honra tiene que ver con poner en un lugar especial a alguien o algo. La honra es que nuestros corazones y nuestras mentes separan un lugar especial para dar el mérito debido. Para dar la honra debida a su nombre, como decía la Escritura. Separas un lugar en el corazón especial para algo, para alguien, y lo honras. ¿Cómo lo honras? A través de lo que haces, a través de cómo actúas, de cómo te proyectas, de cómo decides. Así vas a honrar al Rey. El principio de honra tiene que estar en tu vida y en la mía. Este principio nos otorga honra a nosotros mismos. Hay un refrán que dice que honrar honra. Cuando nosotros honramos, somos honrados también. Este principio nos activa las coberturas de vida que nos protege, como decía ahorita. Ahora, el primero que debe ser honrado en el corazón del ser humano es Dios. Aquel que nos creó, que nos regaló la vida, que nos formó en el vientre de nuestra mamá y nos dio el aliento de vida. Por eso estamos acá hoy. Por eso somos un ser humano. Por eso vivimos. Nos regaló la vida. Por eso es digno de toda la honra. Pero hoy es parte de la agenda del mal activar la deshonra. La deshonra. Lo contrario de la honra es la deshonra. Lo que debía y lo que debe ser honrado, pues entonces tratan de deshonrarlo. ¿Cómo lo hacen? Poniendo la rebeldía. Algo que los jóvenes, la orden del día es la rebeldía. El espíritu rebelde. Ese espíritu que nos rebelamos sin causa. Somos rebeldes sin causa. Nos rebelamos porque nos rebelamos. Y la rebeldía es prima hermana
uña y carne de la deshonra. Cuando comenzamos a caminar en rebeldía, pues comenzamos a dejar deshonra por donde quiera. Todo se convierte en tu vida en una gran deshonra. Y empiezas a exponer tu vida al peligro. Es parte de la agenda de hoy día deshonrar a las familias. ¿Cuántos proyectos, cuántas agendas para deshonrar a la familia existen hoy? Comenzando por las autoridades familiares. Ahora mismo quieren promover una ley que quiten el patriarcado. Hay una ley, creo que es en Puerto Rico, donde quieren que los niños lleven el nombre de la madre primero. Pero eso es simplemente, cuando buscamos lo más profundo, es el deshonrar. Deshonrar lo que Dios estableció. Deshonrar el principio y el orden que Dios estableció. Destruir las estructuras de orden que Dios creó. Y el hecho y los datos nos gritan en la cara. Los hechos y los datos, por más que usted trate de camuflajearlo, trate de esconderlo, siempre la verdad aparece. Y vemos los datos que la falta de paternidad, la deshonra a los padres y la falta de paternidad provocan en los hijos la falta de identidad. La falta de la patrón paterno. Comienzan los hijos a tener falta de identidad. Por lo que al estar sin identidad, les ponen cualquier etiqueta falsa. Cuando los hijos en su rebeldía deshonran a sus padres, se van de la casa, se quedan sin identidad. Entonces vienen los malvados, los hijos del diablo, y te pegan una etiqueta. Y entonces ya tú empiezas a creer en esa identidad falsa que te han pegado, que es falsa, impostora y mentirosa, en vez de la identidad correcta que está bajo la cobertura paternal, la cobertura de tu papá y tu mamá. La rebeldía en la juventud ha ido aumentando a medida que pasa el tiempo. Hablamos que la rebeldía siempre es un fenómeno inherente en los jóvenes. Ayer en el taller estábamos hablando de eso. Siempre han habido movimientos de rebelde en los jóvenes. Con los años de atrás estuvieron los hippies, los frikis, todo lo que ha habido. Que siempre el patrón es el mismo. Te desconecta de tu casa, te desconecta de tus patrones de padre y madre. Te saca de tu casa, te lleva al mundo, te droga, te hace un vicioso, te cancela tu vida, cancela tu propósito y después si puede te mata. Siempre es el mismo sistema. Y los jóvenes vuelven a caer una y otra vez. Y otra vez. Cuando más falta le hace a los jóvenes, están conectados con la cobertura que los protegen, es cuando más la rebeldía se toma lugar en ellos y cuando más quieren apartarse de la cobertura que los protege. Cuando cumplen 18 años les meten en la cabeza, y ustedes son adultos, ustedes son grandes, ya ustedes nadie puede decirle lo que tienen que hacer y empiezan entonces a irse de la casa. Buscan la universidad más lejos que hay. Si es la universidad que está pegada al Polo Norte, mejor. En la Siberia, Rusia, no importa, de Rusia, no importa. El problema es irme de la cobertura que me protege y exponerme a la cobertura de los malvados. ¿Es o no? Esto es una verdad más grande que un templo. Ahora, los programas de televisión, de la internet, las redes sociales, todo esto están en la misma fiesta, cantando la misma canción. Ahí le dicen en cada programa que los padres son la vieja escuela, que los padres son anticuados, que son antiguos, que son métodos que ya no caben. Le meten toda esa mentira. Les mienten, jóvenes, les mienten. Los mienten y los manipulan. Y ahora, bueno, ustedes tienen que hacer sus vidas conforme a lo que ustedes creen. Ustedes son libres, ya tienen 18. Ustedes son mayores de edad. Nadie les tiene que decir lo que tienen que hacer.
inyectándole el ego. Le inyectan el ego, muy inteligente. Te inyectan tu ego, porque ahora tú eres mayor de edad. Tú eres un hombre, ya tú eres una mujer. Te inyectan el ego, sin importar lo que diga mamá y papá. Comienza a hacer lo que tú quieras. Y eso es un quebrantamiento grande del principio de honra que va a traer en tu vida, que dijimos al principio, injusticia, mentiras, engaños, te va a exponer al peligro. Ustedes saben que la etapa de Spring Break en los Estados Unidos es una etapa donde hay más jóvenes mueren. Porque en la etapa de Spring Break ellos van corriendo fuera de la cobertura y se meten a hacer cosas juntos en lugares, en hoteles, a tomar drogas, a hacer locuras, sin ningún tipo de cobertura que los protege. Y muchos mueren. Muchos mueren. Y es un hecho. Usted va a South Beach en las épocas de esta hora de Spring Break. Y muchas veces tienen que cerrar South Beach por los crímenes, el desorden. No hay cobertura ahí, es un realengo, es un totalmente fuera, se va fuera de orden, que hasta la policía se le va fuera de orden. Y así los hoteles de esto de Fort Lauderdale, muchos lugares donde los jóvenes van juntos a hacer cosas en su rebeldía, que les provoca consecuencias después, que posiblemente lo marquen para toda la vida. Siempre le digo esto a los jóvenes. La etapa de la juventud es la etapa donde usted hace las principales decisiones de su vida. Ahí va a depender toda su vida. Pero si usted está fuera de la cobertura que lo protege y le da el consejo sabio, usted va a tomar decisiones erróneas que después más adelante en su vida les va a traer consecuencias. Por eso aprenda a honrar. A honrar. El principio de honra te añade vida, te añade bienestar, te añade alegría, te añade justicia. Es muy peligroso. Hay elementos de vida que no van a variar a pesar de que pasen los años, a pesar de que vengan las nuevas tecnologías. El hombre siempre va a pasar por las mismas cosas. Por ejemplo, existe la envidia. Existió la envidia, existe la envidia y existirá la envidia. Y eso ninguna tecnología te va a librar de la envidia. ¿Verdad? Existe la tristeza. Existe la manipulación. Existe la soledad. Siempre han existido y no van a variar por muy modernos que sean los tiempos. Por la sencilla razón de lo que los seres humanos somos seres creados por un Dios. Creador. Por tanto, no importa cuán jóvenes somos, los mismos acontecimientos de ayer volverán a ocurrir. Y la falta de honra a nuestros padres y a nuestra casa traerá las mismas consecuencias. La falta de honra nos expone al peligro. Esta información que le estoy dando hoy, jóvenes, no se la van a dar donde quiera. Esta es una información que viene de papá para ustedes. Directamente del cielo para ustedes. Para protegerlos. Para inyectarles una vacuna que lo va a inmunizar a una cantidad de cosas que hay por allá afuera. Amén. Ahora, jóvenes y todos, quiero hablarles de otro tipo de honra. Quiero hablarles de la honra a los ancianos, que también trae bendición. Hay muchos ancianos que están olvidados y solos. Eso es a nivel mundial. Una de las cosas que tenemos que admirar a veces en las culturas orientales, como Japón, estas culturas orientales, es la honra a sus ancianos. Honra a sus padres, honra a sus abuelos, honran a sus tatarabuelos. Y lo que diga el padre, lo que diga el abuelo, lo que diga la madre, lo que diga la abuela,
son muy tenidos en cuenta por esas personas. Y eso es admirable. La honra es un principio que podemos seguir practicando aunque la persona no se encuentre. Hay papá y mamá que ya partieron, y hay abuelos que ya partieron, pero tu actitud en la vida aún sigue honrando lo que el consejo de ese hombre o esa mujer te entregó un día. Podemos seguir honrando aunque no estén acá. Podemos honrar a nuestros abuelos aunque no estén acá por nuestra actitud. Porque un día te acordaste que tu abuelo te dijo o que tu abuelo actuó de una manera y tú sigues el mismo patrón. Y tú lo honras. Este es un principio que perdura con el tiempo. Cada papá, cada mamá, cada abuelo tiene una experiencia de vida que ningún libro, ni ninguna aplicación, ni ninguna red social te puede enseñar. Solo se aprende con la experiencia. Es como un piloto, ¿verdad? Un piloto que se recién gradúa de una escuela y quiere darle lecciones a un piloto que lleva 43 años volando. Así ocurre. Como dice el refrán, los pájaros tirándolo a la escopeta. A veces nuestros hijos nos quieren dar lecciones de vida. Y no está, a lo mejor sí. Pero el 99,9% de las veces, ellos son los que tienen que aprender de nuestras experiencias. Porque tenemos muchas horas de vuelo. Como dice un gran amigo mío, yo he volado mucho para ser pichón. Muchos hemos volado para hacer pichón, para que nos vengan a meter en una historia, un cuento. Amén. Hay que aprender a honrar a nuestros ancianos. Dentro de la iglesia tenemos que aprender a honrar a nuestros ancianos. Dígame amén ahí. Yo he visitado iglesias donde hay pastores retirados que no son honrados. Donde hay pastores retirados que lo tratan como algo común. No hay honra. Donde hay líderes ya ancianos que se esforzaron y levantaron ese lugar, levantaron esa obra, con todo lo que cuesta levantar una obra, que solamente los que estamos levantando la obra conocemos, pero créanme que es un esfuerzo impresionante, un esfuerzo tremendo, y no están siendo honrados, no son tenidos en cuenta, y eso a Dios no le gusta. Eso es quebrantar el principio de honra. Los ancianos tienen que ser honrados. Es una gran injusticia no honrar a los ancianos. No darle la honra debida a los ancianos es una gran injusticia y a Dios no le gusta. Amén. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuánto Dios le está hablando? Tenemos que ser expertos, honradores. Con respeto a Dios, tenemos que darle la exclusiva a Jesús. No podemos poner a Jesús a la altura de nosotros. Jesús es Dios. Y Él se manifiesta donde es honrado. Amén. La manifestación de Dios es donde se le honra. No en cualquier lugar, es donde se le honra. Marcos 6, 4 al 6. Mira lo que pasó aquí. Este hecho histórico sucedió en esta ciudad. Dice, mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Quiere decir que ahí lo estaban tratando como si fuera uno más. Y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Eso es impresionante, cómo la falta de honra limita a Dios. Fíjense cuál en principio es importante, que cuando Dios no es honrado es limitado. Es limitado. Dice que ahí Jesús no pudo hacer muchas cosas.
porque no lo honraban. No le daban la honra de vida. Y como no le dieron la honra de vida, pues él no pudo hacer muchas cosas. Limitamos a Dios. La falta de honra limita a Dios. Nosotros tenemos que hacerlo sentir honrado. Todo lo que hacemos en la iglesia, escúchenme bien, y abramos los entendimientos. Todo lo que hacemos en la iglesia se trata de honrar a Él, de honrarle a Él. Todo lo que hacemos en la iglesia, estamos honrando a un rey. Estamos dándole la honra a Él. Cualquier cosa que hagamos, seamos que cantemos, que prediquemos, que sirvamos en algún área, se trata de honra. Se trata de servirle a Él con honra. Y cuando se sirve con honra, tratamos de hacer lo mejor que podamos. Lo mejor que podamos hacer. Vamos a hacer excelente lo más que podamos. No podemos ser mediocres. Tenemos que tratar de ser excelentes. Excelentes. Porque así quebrantamos el principio de honra. Cuando hacemos lo que sea para Dios. Porque eso es para el Señor. Como hay mucha gente, no, es para el Señor. No, para el Señor no. Para el Rey de Reyes. Para el Señor de Señores. Para el autor de la vida. Para aquel que tiene autoridad de ponerte y quitarte. Para aquel que te amó con amor eterno y se entregó en una cruz por ti y por mí. A ese hay que darle toda la honra y hay que darle lo mejor. La excelencia. Lo mejor que tú puedas darle. Sabemos que somos imperfectos, que nos vamos a equivocar. Pero tiene que ver con la intención de tu corazón. ¿Con qué intención lo estás haciendo? ¿Cuál es tu intención a la hora de hacer algo para Él? Hacer lo mejor que podamos. Él merece lo más alto que podamos ofrecer. Nosotros somos los que estamos llamados a levantar su propósito. ¿Y cómo lo honramos? Levantando su propósito. Una manera de honrar es hacer su voluntad. Tenemos que honrarle a Él. Tenemos que financiar lo que Él quiere. Hay muchos hijos de las tinieblas financiando proyectos de las tinieblas. ¿Por qué no pueden haber hijos de luz financiando los proyectos de la luz? Somos nosotros en la iglesia y estamos llamados a levantar sus propósitos. Tenemos que honrar al Señor en obediencia, considerando su palabra en cada decisión que hagamos. Si queremos honrarle a Él, tenemos que considerar qué dice Dios acerca de esto, qué dice Dios acerca de aquello, qué dice su palabra. Esto está bien, no está mal, Señor, ¿qué hago? Considerarlo a Él. Eso también es honrarlo. Porque cuando lo honramos a Él, Él nos honra a nosotros. Y tú vas a querer tener la honra de Dios. Cuando Dios levanta su mano para honrarte. Cuando Dios levanta su mano para honrarte. Es algo que no puede superarse. Cuando Dios levanta la mano y honra a un ser humano, pues ese ser humano es exaltado. Ese ser humano Dios lo pone en lugares de privilegio. Ese ser humano Dios le añade todo lo que necesita. Y ese ser humano es activado en la gracia de Él. Tú vas a querer estar en eso. Tú vas a querer estar en el principio de honra de Dios. Cuando Dios te honre. Pero va a acontecer cuando tú lo honres primero. Recuerda que ese es el principio que hablamos. Que este principio de honra se activa cuando nosotros lo activamos primero. Y cuando nosotros honramos a Él, pues entonces Él nos va a honrar a nosotros. La revelación de vida de parte de Dios viene sobre aquellos que le honran. Los profetas de Dios que traían la palabra caminaban en un alto nivel de honra a Dios. No hay revelación, no hay rema si no hay honra. Si no honramos a Dios y a su palabra, no hay revelación. Pero cuando honramos la Biblia, cuando honramos la palabra, se activa el discernimiento.
Cuando honramos la Escritura, se activa la sabiduría, se activa la protección, porque la palabra trae métodos que te protegen, traen sistemas que te protegen, traen protocolos en su palabra que te protegen. Trae el consejo que nos pone a salvo. Trae el consejo que nos saca de ser común y nos hace a alguien especial. Tenemos que aprender a honrar su palabra. Honrando su palabra, pues le honramos a Él. Mateo 24:35 dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Todo pasará. El cielo, la tierra, nuestra existencia en la tierra. Pero nosotros tenemos que honrar lo que permanece para siempre. Y cuando honramos lo que permanece para siempre, pues vamos nosotros a permanecer para siempre. El cielo y la tierra van a pasar, pero los que honran al Señor van a permanecer para siempre. Activemos en nosotros la honra porque es saludable, es hermoso, es glorioso. Termino con esto. Honremos al Padre, honremos al Hijo, honremos su Espíritu, honremos a nuestras autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Quiere decir a papá, mamá, abuelo, pastores, líderes, maestros. Honremos si queremos vivir a niveles del reino de Dios, en su gracia, en su favor, en su sabiduría, en su discernimiento, en poder ser una fuente de bendición para otros. Vivamos el principio de honra. Amén. ¿Cuántos van a activarse en la honra? Somos activados en la honra. Mira, ya sea que tu gente no estén, que tu papá y tu mamá no estén, hónrales. Hónrales con tus actitudes. Si tu papá y tu mamá era una persona que ayudaba mucho, ayuda a otros, porque así te estás honrando también a ellos. ¿Cómo se siente alegre? Si mi padre estuviera vivo, si mi madre se sintiera bien, se sintiera alegre con lo que estoy haciendo. Honra. Honra todo lo que puedas. Dale la gloria de vida a las cosas. Y vivirás en abundancia. Amén. Así que Dios te bendiga. Ponte ahí de pie.